Agradecemos a Gabriela Siller, ella es directora de análisis del Banco Base. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero y sobre todo, ¿cómo debemos entender esta situación del INEGI? Muy buenos días, Enrique. Bueno, pues sí, definitivamente ya el INEGI revisa a la baja el crecimiento económico desde el último trimestre del 2018, mostrando ya 3 trimestres consecutivos con caídas en el PIB, a lo que se le conoce como una recesión técnica, ¿no? Por cumplir con esto de 2 trimestres consecutivos con caídas. A la pregunta específica si estamos en una recesión, eso le compete al INEGI decirlo, pero definitivamente pues no es bueno que se den caídas en el PIB. Y más aún si nos vamos a los indicadores cíclicos, estos que el mismo INEGI calcula y que engloba varios indicadores económicos, pues muestra que estamos en una fase recesiva. Estamos pensando que al no haber crecimiento durante los últimos trimestres y recesión en algo y de crecimiento en algunos de los factores más relevantes, podríamos pensar en esta recesión técnica, aun cuando el INEGI aún no lo plantee como tal. Sí, definitivamente. De hecho, para el caso de México, cuando se han dado 2 caídas consecutivas en el PIB, después el INEGI ha dicho que estuvimos en una recesión. Sería un hecho inédito que en esta ocasión no lo dijera así. Ahora, es diferente porque definitivamente que las caídas han sido muy pequeñas y obviamente no tiene nada que ver con las caídas, por ejemplo, vividas en 1995 o en el 2008-2009, donde se convirtieron en una crisis. Ahora solamente estamos hablando de una pequeña recesión. Sí, pero se había venido creciendo al 0.1% durante el último trimestre. Ahora que maneja 0 es ni para atrás ni para adelante, ¿no, Gabriela? Sí, definitivamente. Y bueno, sobre todo el interior de los datos destacan las caídas en inversión fija bruta y preocupa porque hacia adelante, obviamente, si no hay inversión, pues tampoco habrá mayor crecimiento económico. Es decir, al no existir esta inversión fija, ¿cómo podría afectar al desempeño del país como tal? Bueno, recordemos que el Producto Interno Bruto son 4 los componentes, está el consumo interno, la inversión fija, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. Si hablamos de un motor interno para cualquier economía, pues es la inversión en donde se genera un mayor crecimiento en ese trimestre, en donde se crece, pero también en los siguientes trimestres porque genera una mayor productividad. Y en el caso de México, la inversión este año ha estado cayendo hasta tasas de niveles del 7%, entonces esto preocupa un poco porque hacia adelante, pues a lo mejor el potencial de crecimiento de México sería probablemente hasta 1.5%. Nosotros en Banco Base estimamos que este año, pues la economía mexicana va a caer en promedio a una tasa de 0.04%, siendo la primera caída desde el 2009, y que el siguiente año pues a lo mejor creceremos entre 0.2 y 0.7%, es decir, mostrando una tasa de crecimiento bastante baja. Se hablaba en algún sentido de que tenía que ver este crecimiento con la no inversión por parte del gobierno también, a inyectarle a la transformación, inyectarle directamente a la construcción. ¿Estamos entendiendo esto en el mismo sentido? Sí, bueno, definitivamente que también este año se dio un subejercicio, se ha dado un subejercicio del gasto del gobierno, es decir, han gastado menos de lo que habían presupuestado. Y bueno, sobre todo hacia adelante, si el gobierno quiere reactivar a la economía, se debería de hacer un cambio desde gasto corriente hasta gasto en infraestructura, gasto en capital, que esto genera un efecto multiplicador sobre la economía. Entonces, este año sí, en parte el menor crecimiento económico ha sido por el subejercicio, pero no podemos decir que ha sido todo por esto, porque el subejercicio al mes de septiembre es alrededor del 2.6% por ahí, sino más bien a caídas en la inversión y a una desaceleración en el consumo provocadas muy probablemente por la incertidumbre iniciada a lo mejor el año pasado por la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y que siguió después con el desabasto de gasolina y otros eventos adversos. Esta recesión o no crecimiento no se da tampoco por factores externos, Gabriela, por aquello de... Sí, te escucho. Perdón. Definitivamente que no. A diferencia de otros años, pues este año donde vemos una caída en el PIB de México, Estados Unidos está creciendo a una tasa de 1.9%. México había tenido una correlación muy importante con el crecimiento de Estados Unidos. Este año nos hemos separado y precisamente creemos que tiene que ver con la incertidumbre. Y bueno, pues lo que sí, una parte puede ser por la incertidumbre de que no se ha ratificado el TME en Estados Unidos, provocando que la inversión extranjera directa se haya visto seriamente afectada. ¿Hay condiciones para que la iniciativa privada pueda invertir o están esperando señales del gobierno? ¿Qué está pasando?
Bueno, parece que estamos jugando a los congelados en esto, ¿no? Como que nadie se mueve. Y bueno, pues aquí hay que recordar lo que dijo Maynard Keynes hace muchísimos años, que decía en el largo plazo todos estaremos muertos. Y ahí, bueno, pues la sugerencia era que el gobierno primero se moviera, ¿no? Para quitar ese estancamiento de la economía. Lo mismo se sugiere hoy para México, que sea el gobierno el primero el que empiece a generar proyectos de inversión que de alguna manera pongan en marcha a la economía y que esto haga que se quite un poco la incertidumbre y que el sector privado se anime a invertir. Reactivación como el tema del tren entre la Ciudad de México y Toluca, ¿podría contemplarse como para poder pensar en que podría volverse a reactivar la economía? En realidad, bueno, de los 4 proyectos estrella que trae esta administración, 3 generan incertidumbre, entonces yo creo que tendríamos que hablar a lo mejor de proyectos distintos y sobre todo, bueno, pues refiriéndonos a Pemex, que no fuera sobre la parte de refinación, sino más bien sobre producción. ¿La propia calificación de la petrolera afecta directamente a nuestra economía? Sí, definitivamente, porque pues es bien sabido que el gobierno federal apoya a Pemex y entonces toda la situación financiera de Pemex de alguna manera también termina afectando al gobierno federal. ¿Estamos a tiempo de echar atrás este subejercicio, Gabriela? Sí, claro, pero te digo, el subejercicio no es muy importante y tampoco podríamos decir que la recesión técnica se debe al subejercicio, sino sobre todo la mayor incertidumbre que ha provocado caídas en la inversión y desaceleración en el consumo privado. Es decir, no hay confianza de los inversionistas. Así es. Bien, Gabriela Sillera, analista, directora de análisis económico de Banco Base, gracias por estos minutos dedicados a Milenio. Gracias a ti, Enrique. Muy buenos días.